De aquí del isquion. De aquí el isquio, por eso de aquí surgen los músculos isquiotibiales. De aquí salen los músculos isquiotibiales porque van del isquion a la tibia. Pues se llaman isquiotibiales. ¿Vale? Aquí isquiotibiales, acá. Aquí los obturadores, aquí los trochanterios. Acá pues acá por ejemplo el grupo glúteo. Y acá estarían pues los músculos paravertebrales. Entonces aquí se hace una serie de puntos de tensión donde se comparte tensión con la columna, el tronco, la cadera y el muslo. O sea que entonces la pelvis ósea o el hueso coxal va a tener una injerencia muy importante en la transmisión general de carga y de fuerza del tronco y la extremidad inferior. Pero por aquí abajito ya del isquion va a pasar, aquí se denomina escotadura ciática, este de aquí, y este tubérculo se va a llamar espina ciática. Por aquí va a pasar el nervio ciático. ¿No? Entre la escotadura y la espina, por ahí se va a pasar el nervio ciático. Profe, ¿cómo se llamaba la espina? Espina ciática. Entonces, cuando veas estas así como formas de herradura, escotadura, ¿vale? Espina ciática. Y por aquí va a pasar el nervio ciático. ¿Vale? Ahora, en la fase dinámica, la pelvis se va a estar moviendo ligeramente a la par de los movimientos de la cadera. O sea, hace que la pelvis tiene cierta dinámica, cierto movimiento. Tanto, por ejemplo, cuando vamos a poner aquí un ejemplo de marcha, ¿vale? La pelvis, durante el paso o durante la marcha, se va a ir basculando como un diferencial de un carro. Y va a estar moviéndose hacia anterior y hacia posterior. La sínfisis púbica va a estar limitando el movimiento anterior de todo el hueso coxal. ¿Va? Mientras que el sacro se mueve a la par de la columna y estabiliza al hueso coxal. Entonces, aquí va a haber una relación muy directa entre la función del sacro, la función de los huesos coxales y la marcha.
Aquí. Aquí el hueso coxal va a tener una serie de ligamentos que van a ser muy importantes para la estabilidad tanto del tronco como para la dinámica de la articulación coxofemoral. Que van a ser ¿Para qué, profe? perdón, para la Dijo, estabilización del tronco. Mira. La línea alba, que va a ser esa línea longitudinal larga que va a venir desde la apófisis hipoides, se va a colocar sobre la sínfisis púbica. Y junto con los rectos del abdomen, va a evitar que la pelvis se vaya hacia anteversión. Esta línea alba, pues es un tejido conectivo de tipo ligamentario poneurótico, que se va a ir desde aquí arriba hasta acá abajo, va a evitar la anteversión pélvica y va a servir como inserción medial para los músculos de aquí del core, oblicuo externo, interno y recto femoral, recto del abdomen. ¿Va? Hacia el lado, desde la espina ilíaca anterosuperior hacia la porción medial del cuerpo del pubis, se va a insertar el ligamento inguinal. Por aquí van a pasar el nervio femoral, la arteria femoral y la vena femoral. Por aquí. Fíjate bien. Entre el ligamento, el cuerpo y la vertical que se hace hacia la espina ilíaca, se va a formar un triángulo que se va a denominar triángulo de Scarpa, que es el que permite el paso de esas estructuras que te acabo de mencionar. Nervio femoral, arteria femoral y vena femoral. profe, ¿puede repetir? Dijo, entre el ligamento, el cuerpo y ¿qué era la otra cosa? La vertical que se hace entre la espina ilíaca anterosuperior y la cabeza femoral, se va a formar el triángulo de Scarpa. Ahí me... ¿Triángulo de qué? Triángulo de Scarpa. No, no. Digo, mencióname, si en el examen te pregunto, mencióname las estructuras que pasan por el triángulo de Scarpa, arteria, vena y nervio femoral. ¿Vale? Por ahí van a pasar. Profe, pasa la arteria y el nervio femoral, ¿verdad? Arteria, vena y nervio femoral. De hecho, en esta zona, por ejemplo, de aquí, por ejemplo, se toma el pulso. Pero, por ejemplo, una herida punzocortante en esta región, un balazo o algo que lesione esta región puede provocar muerte por desangrado.
Por eso si algún día, que esperemos que no, pues, si te llegas a enterrar algo, un punto cortante y ahí se queda y déjalo, que llegue el servicio médico y te atienda y te lo saque. O si te cortas aquí en esta región, bloquea el flujo para que no te vayas a desangrar, porque es una arteria de gran calibre. Es por eso que ahí hacen los torniquetes, profe, Ajá, cerca de ahí. exactamente. Ahí lo hacen. ¿Qué va a hacer la pelvis entonces? La pelvis va a favorecer la dinámica de la marcha, va a favorecer la estática en la postura. Y aquí, tomando en cuenta las transmisiones de carga de la fuerza de gravedad, aquí se va a distribuir esa fuerza a lo largo de todo el cuerpo. De las espinas ilíacas, de las crestas ilíacas, en el sacro se van a también a bajar, se van a medializar. Y aquí es donde se va a distribuir mucha de la carga longitudinal o proveniente de la fuerza de gravedad, para que cuando llegue aquí a la cadera de manera descendente y que de manera ascendente el hueso femoral choque con las fuerzas que vienen de manera descendente, se anulen esas fuerzas o se disminuya la fuerza y podamos proceder a la bipedestación. ¿Te has dado cuenta que sobre todo los adultos mayores que ya pasan mucho tiempo en cama y que han desarrollado sarcopenia, ya levantarse se vuelve muy difícil? ¿Por qué? Porque aquí el abdomen no le favorece mucho, los cuádriceps y los músculos extensores y flexores no favorecen al enderezamiento, entonces por ende la pelvis no se puede mantener en vertical y favorecer a la bipedestación. Ahora, Capagni dice, hay una cosa bien interesante aquí de Capagni. Déjame ponerlo así. Puedo cortar de cabeza. Bueno, Capagni dice que la forma de la pelvis se fortalece gracias al gateo, ya que si te das cuenta, aquí en la parte anterior, el hueso femoral tiene mayor libertad que en la parte posterior, que aquí se hace como una concavidad más grande. Entonces, en el gateo, la pelvis se fortalece por la posición de flexión de cadera para las fases del gateo y el enderezamiento, además de que también favorece aquí el cuello femoral para que siga madurando. ¿Qué es una de las principales causas o cosas que fortalecen a los huesos? La carga. La carga. Ahora, como te dije, sí, Sandy, aquí es donde se hace la diástasis abdominal, aquí en la línea alba. Cuando se distiende cuando se extiende la línea y se hace los
los rectos abdominales se extienden. Esto lo hablábamos en la clase pasada también. ¿Qué otra cosa interesante de la pelvis? Bueno, que ya vimos que también toma parte. Profe, Vale. ¿pudiera repetir las funciones que dijo? Dijo la pelvis favorece la dinámica de la carga y mencionó otras. Que la pelvis se fortalece con la carga y el movimiento. Ahora, si la pelvis se sale de su centro, por ejemplo, cuando se bascula, la pelvis, esto es craneal, esto es caudal, esto es lateral y la línea media es el mediano, ¿vale? Entonces, cuando se bascula la pelvis, que se vaya hacia craneal y medial y del otro lado se vaya hacia caudal y medial, o sea que hay una rotación sobre el plano coronal y el eje anteroposterior, va a modificar la longitudinal de la columna y puede producir escoliosis desde aquí. En este caso, pues, y la escoliosis va a corresponder hacia la dirección de la basculación pélvica. Entonces, en este caso, la basculación llevaría a los cuerpos hacia contralateral y haría ahí la escoliosis, ¿no? Oiga, profe, dijo que el gateo hace que se fortalezca, ¿verdad? La pelvis. Pero el gateo como en 4 como los niños lo hacen, porque ya ve que hay muchas formas de que gateen o cualquier forma de gateo que tengan. En posición cuadrúpeda. Porque, de hecho, el gateo es en posición cuadrúpeda. Si nada más es por los brazos, es arrastre. Y no es cuadripedia. Porque a partir de la cuadripedia, en el gateo pasamos al enderezamiento, a posición de caballero, y de ahí a estación. O sea, cuando el niño empieza a hincarse y empieza a impulsarse hacia adelante. Es que ya ve que dicen, hay muchas formas de gateo, déjenlo que gateo como quiera. Pero pues ahorita que está diciendo que fortalece la pelvis, pues entonces sí, se me hace como que más lógico que en cuadrúpeda, como usted dice. Sí, el gateo es cuadrúpedo, el gateo sí es cuadrúpedo. Si es nada más con los brazos, es arrastre. Que eso es propio de la ontogénesis en el movimiento o el desarrollo motor en la primera fase de la vida. Ahora, ya si lo tomamos aquí en una vista lateral, volvemos a hacer ya en una vista lateral. En una vista lateral con un eje transversal en un plano sagital, aquí puede ocurrir, ya sabes, dos cosas. Anteversión, cuando las espinas ilíacas anterosuperiores se van hacia adelante y hacia abajo. En este caso sería aquí. Así. ¿Ah? O estas líneas representan el movimiento, ¿sabes?
Y estas son las direcciones. Vamos a dejarlas cambiar de color. Voy a poner rojas aquí. Pues hacia adelante y hacia caudal. Anterior caudal, anteversión. Y cuando se van hacia retroversión, tomando en cuenta las espinas ilíacas posterior superiores, se va hacia posterior y hacia caudal, corresponde a la retroversión. Si se va hacia retroversión, vamos a tener rectificaciones sobre el eje longitudinal de la columna, o sea, se va a rectificar la columna. Y si se va hacia anteversión, se va a pronunciar más la lordosis lumbar. Aquí ya nos puede generar hiperlordosis. ¿Vale? Y eso también afecta a la postura. Y si volvemos aquí, pero en un plano, ¿cómo se lo voy a poner? En la lista. No. Entonces aquí, acá abajo está la pelvis, ¿vale? En un plano transversal, en un eje, vamos a inclinar aquí está el eje. La pelvis se puede rotar, o sea, se puede ir hacia lateral y posterior, mientras que la otra pelvis se va hacia anterior y medial. ¿Vale? Y esto puede generar rotación de la pelvis y por ende puede rotar la columna, dándonos rotoescoliosis, o sea, escoliosis más una rotación del tronco. Y eso pues afecta afecta toda la longitudinal de la columna. Y aquí podemos ver también que este hombro se va hacia adelante y este se va hacia atrás. Y la cabeza, para mantener la horizontal, pues compensa aquí, volteando hacia el frente, pero las cervicales también estarían rotando. Entonces, todo lo que afecta la buena postura o la posición ideal de la pelvis va a modificar acá arriba. ¿Por qué? Porque en la pelvis está la cimentación de la columna. Toda la cimentación de la columna está en la pelvis. Aquí. O en el anillo pélvico. ¿Por qué? Porque ya veamos que aquí el sacro pues, se articula con sus carillas laterales sobre el hueso ilíaco, acá, y el hueso ilíaco se cierra con el otro hueso coxal, que son estos tres. Y por ende, lo que se mueva aquí, voy a señalar aquí la pelvis otra vez. Lo que se mueva aquí va a afectar acá arriba y va a afectar acá abajo.
ya el miembro inferior, que todo el segundo parcial va a ser puro miembro inferior. ¿Sale? Va a afectar acá arriba. Desde la cadera, que la cadera se puede ir a, ya sabes, a varo. Aquí, a varo. O se pueden ir a valgo. La cadera se puede ir a rotación interna, se puede ir a rotación externa. Y obviamente lo que afecta aquí, afecta la rodilla y afecta el tobillo. Y lo de craneal a caudal. Y de caudal a craneal, la base de sustentación, que ya creemos que la base de sustentación es esta parte de aquí, va a afectar de manera caudal craneal hasta la cabeza del cuello. Ajá, efectivamente. Y también entraría el principio de movimientos integrados. Dice Noemí que si esto aquí aplicaría el principio de compensación, digo que sí, incluso también el principio de movimientos integrados. Aquí. ¿No? Entonces, movimientos de la pelvis. Basculaciones, la marcha. Anteversión y retroversión. Y rotaciones. ¿No? Profe, en la basculación, ¿cuál sería el plano? Porque ahí es cuando decía que media mitad de la pelvis se va para arriba, mientras que la otra se va para abajo, o algo así estaba. Sí. La basculación es en el plano. ¿Sería coronal? Coronal, eje anteroposterior. ¿Vale? En la... ¿Cómo se llama? En la anteversión y la retroversión sería plano sagital, eje transverso, y en las rotaciones sería plano transversal, eje longitudinal. ¿Vale? Para la rotación sería un tipo de movimiento, pues rotatorio, ¿no? Ajá. ¿O también es deslizante? No, todos los movimientos de aquí de la pelvis, por ejemplo, donde se van a dar los movimientos de la pelvis, van a ser aquí atrás, entre el sacro y el ilion, aquí, ¿va? Entre el sacro y el ilion. Profe, ¿qué plano dijo para la anteversión y el retroversión? Sagital, transversal. Y aquí los movimientos, aquí quien se va a mover es la pelvis sobre el sacro. Y como la pelvis
tiene una carilla articular cóncava y el sacro una carilla articular ligeramente convexa. ¿Okay? Entonces sería un principio K1 en los movimientos sacroiliacos. ¿Va? Bueno, voy a cerrar aquí y ahorita regresamos para conclusiones. Continuamos con foto de pluvia.